Señora, con todo respeto, ¿cuál es su indicativo de llamada? La pregunta lanzada a través de la mesa en el ruidoso comedor fue recubierta con una curiosidad azucarada, casi teatral. Provenía de un capitán de la Infantería de Marina Española, con las mangas de su uniforme de desierto enrolladas a una crispación perfecta de filo de cuchillo. Su etiqueta de nombre decía Dedes. Se inclinó hacia adelante, una sonrisa conspiradora jugando en sus labios, dirigida no a ella, sino a los dos tenientes junior que lo flanqueaban. Era una representación. Sierra Knox no levantó la vista de su bandeja. Calmada, terminó de masticar un trozo de pollo a la parrilla. Sus movimientos eran deliberados y sin prisa. Su blusa azul real, una simple blusa civil, destacaba en el mar de uniformes verdes y tostados. Era la fuente de la confianza equivocada del capitán. Para él, ella era una civil, una contratista, quizás la asistente de un dignatario visitante que se había perdido camino al club de oficiales. Una intrusa. «Perdón», preguntó ella, su voz equilibrada, finalmente encontrando su mirada. Sus ojos eran claros, firmes, sin revelar nada. Su indicativo de llamada, repitió el capitán Dedes más alto esta vez, disfrutando la onda de atención que se extendía desde su mesa. Está aquí en VMA 214, el escuadrón de las ovejas negras. Todo el mundo tiene un indicativo de llamada. Es cosa de pilotos. ¿O su esposo solo le contó las historias interesantes? Uno de los tenientes soltó una risita. El otro tuvo la decencia de bajar la vista a sus papas machacadas. La expresión de Sierra no vaciló. Sobre el respaldo de su silla colgaba una chaqueta de vuelo verde salvia. Un solo parche estaba cosido en el pecho derecho, con los hilos ligeramente desgastados. Representaba a un estilizado segador siniestro sosteniendo una línea hidráulica rota que goteaba un fluido espeso y viscoso. Debajo, bordadas en negro, había dos palabras. Dedes no se había molestado en mirarlo. Estaba demasiado ocupado mirándola a ella, al cabello rubio recogido en un moño ordenado. A la ropa civil, a la mujer que ya había juzgado y descartado. «No creo que nos hayan presentado», dijo Sierra, su tono bajo, pero cargado de un peso extraño que hacía que el ruido de los cubiertos a su alrededor pareciera atenuarse. «Soy Sierra Knox, capitán Dedes», ofreció él con un asentimiento magnánimo, como si concediera una audiencia. «Ayudante del escuadrón, lo que significa que soy responsable de las entradas y salidas por aquí. Y no tengo registro de una señora en nuestro log de visitantes para la sesión informativa de operaciones de vuelo de hoy». Estaba pescando, intentando atraparla en una mentira, exponerla como alguien que no pertenecía. «No estoy aquí por la sesión informativa», respondió ella simplemente. Tomó un sorbo de agua. El enfrentamiento silencioso comenzaba a atraer más miradas. Los infantes de marina estaban entrenados para notar cosas fuera de lugar, y la tensión lenta y chirriante en esa mesa era una luz roja parpadeante. La sonrisa de Dedes se tensó. Su condescendencia amistosa se estaba agriando en irritación. Había esperado que ella se agitara, que se sonrojara y explicara que esperaba a su esposo piloto. Su compostura era un desafío directo a su autoridad en ese espacio. «Mire, señora», dijo, dejando caer el fingimiento de cortesía. «Esta es una instalación segura. El comedor es para personal uniformado, sus dependientes y contratistas autorizados. Necesito ver alguna identificación». No estaba equivocado sobre la política, pero su aplicación era un arma. Docenas de civiles, contratistas reales, veteranos de guerra retirados en camisas polo, familiares visitantes comían allí todos los días sin una segunda mirada. La había singlado a ella. Sierra sostuvo su mirada por un largo momento. Podría haber terminado todo allí mismo. Su tarjeta de acceso común estaba en su bolsillo. Un destello del águila, el globo y el ancla, o en su caso, las alas a Arnold, habría vaporizado su certeza arrogante. Pero algo en su fanfarronería, en el desdén casual e ingrand, la hizo pausar. Había visto esa mirada antes en salas de sesiones informativas, en líneas de vuelo, en revisiones de juntas de promoción. Era una fricción silenciosa y persistente que había aprendido a navegar durante toda su carrera.
Mi identificación está en mi chaqueta, dijo ella, su voz aún infuriantemente calmada. Solo estoy intentando terminar mi almuerzo. Esto, para Dedes, fue la gota que colmó el vaso. Era desafío. Empujó su silla hacia atrás, las patas de metal raspando con dureza contra el linóleo. El sonido fue lo suficientemente agudo como para detener varias conversaciones cercanas. La chaqueta con el pequeño parche de disfraz. Se burló, finalmente gesticulando hacia la chaqueta de vuelo de ella. Claro. Voy a tener que pedirle que venga conmigo. Necesitamos verificar quién es usted y qué hace en mi base. ¿Mi base? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Uno de sus tenientes se removió incómodo. Señor, quizás deberíamos solo callarnos, teniente. Dedes espetó, sus ojos fijos en Sierra. Sentía el peso de la atención de la sala y lo interpretaba mal como validación. Era el protector de la tribu, el enforzador de las reglas, poniendo a una impostora en su lugar. Sierra colocó lentamente su tenedor sobre la bandeja. Miró al capitán Dedes, sus ojos trazando las líneas limpias de su uniforme, las barras plateadas en su cuello, el corte de pelo impecable. Vio a un hombre que probablemente nunca había tenido que justificar su presencia ni un día en su vida. Un hombre para quien el uniforme era una armadura y una capa de invisibilidad a la vez, haciendo que la persona dentro fuera secundaria al rango que mostraba. Él la miraba y veía una camisa azul, una mujer, una anomalía. No podía ver el uniforme que ella no llevaba puesto. Su mirada se desvió más allá de él a través de la sala abarrotada, y por un instante su compostura vaciló. No era una grieta, sino un destello de un agotamiento profundo que desgastaba los huesos. Un viejo recuerdo agudo e inoportuno surgió, no de combate, sino de un aula en la academia. Un instructor viejo y cascarrabias hablando monótonamente sobre la historia de las mujeres en la aviación. Las había llamado aviadoras, una palabra que parecía pertenecer a un noticiero en blanco y negro. Había pasado más tiempo hablando de su cabello y su valentía que de sus horas de vuelo o sus contribuciones. La condescendencia era la misma. Un uniforme diferente, una sala diferente, el mismo aire rancio de su posición. Capitán, dijo ella, su voz ahora fría y precisa, despojada de cualquier calidez. Tiene dos opciones. Puede volver a su asiento y terminar su comida, o puede proceder con esta línea de acción. Me siento obligada a informarle que la segunda opción tendrá un impacto significativo y negativo en su carrera. La elección es suya. La amenaza era tan directa, tan desprovista de emoción que lo dejó atónito. Por primera vez, una astilla de duda perforó su arrogancia, pero estaba demasiado metido. Los ojos de sus subordinados de todo el comedor estaban sobre él. Retroceder ahora era impensable. ¿Es eso una amenaza, señora?, preguntó él, su voz baja. Es un pronóstico del tiempo, respondió Sierra. Al otro lado de la sala, sentado solo en una pequeña mesa cerca de la ventana, el sargento mayor de artillería Cole masticaba su comida metódicamente. Era un veterano de por vida, un infante de marina de carrera que había pasado más tiempo en la flota que el que Dedes había vivido. Había notado a la mujer de la blusa azul cuando entró. No porque fuera una mujer, sino por la forma en que se movía. Había una economía en su movimiento, una conciencia situacional silenciosa en la forma en que escaneaba la sala antes de elegir un asiento con la espalda contra la pared. Era un hábito que se adquiría en lugares donde necesitaba saber dónde estaban las salidas. No había prestado mucha atención al drama que se desarrollaba al principio. Los capitanes jóvenes y arrogantes eran un recurso renovable en la infantería de marina española, pero luego oyó a Dedes elevar la voz, oyó que mencionaba la chaqueta. Los ojos de Cole se desviaron a la chaqueta de vuelo verde colgada sobre la silla. Entrecerró los ojos. La luz de la ventana captó el parche. Un segador siniestro. Una línea hidráulica goteando. El tenedor de Cole se detuvo a mitad de camino a su boca. Conocía ese parche. Lo había visto antes, no en persona, sino en una foto granulada adjunta a un informe de acción posterior que había tenido que revisar años atrás. Era de una operación conjunta en un lugar lleno de montañas y malas intenciones.
Un destacamento aéreo de operaciones especiales conjuntas JASOR que volaba misiones de las que la mayoría de la gente nunca leería. Eran fantasmas. Sus ojos volvieron rápidamente a la mujer. Cabello rubio, comportamiento calmado. No podía ser. El piloto en ese informe, el líder de vuelo. La llamaban. El recuerdo lo golpeó como un golpe físico. Su indicativo de llamada. No podía recordar el nombre, pero recordaba la leyenda. Un nudo frío se formó en el estómago de Cole. Esto no era solo un capitán siendo idiota. Era un capitán pinchando a un dragón dormido con un palo afilado. Observó a Davis levantarse, vio cómo inflaba el pecho. Cole sabía que esto estaba a segundos de convertirse en un desastre institucional. Se levantó, dejando su almuerzo a medio comer en la mesa. Caminó calmado, con propósito, fuera del comedor, sus ojos no dejando la parte trasera de la cabeza del capitán Davis. Sabía lo que tenía que hacer. El capitán era un problema para después. Ahora mismo, tenía que alertar a la torre. Tenía que informar al comandante de la base quien acababa de llegar. Sacó su teléfono del bolsillo mientras las puertas del comedor se cerraban detrás de él. No tenía el número de celular del coronel, pero tenía lo siguiente mejor, el sargento mayor de la base. Pulsó el contacto y levantó el teléfono a su oreja, su mente acelerada. Gunny Cole al habla, dijo cuando la llamada se conectó, su voz urgente. Sargento mayor, no va a creer esto, pero creo que STX está en nuestro comedor. Hubo una pausa al otro lado de la línea, luego una sola inhalación aguda. Cole, ¿estás seguro? Cole le dijo, su voz sombría. Vi el parche y estoy viendo al capitán D desde VMA 214 intentando escoltarla fuera por no tener identificación. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explosión. Era el sonido de una carrera terminando. Mantén los ojos en ellos, Gunny. La voz del sargento mayor era como grava moliendo. No intervengas. El coronel y yo estamos en camino. 5 minutos. Dentro del edificio de la sede de la base, un mundo lejos del ruido del comedor. El coronel Jensen estaba revisando propuestas de presupuesto cuando su sargento mayor apareció en la puerta. Su rostro una máscara de urgencia controlada. El sargento mayor Thorne no llamó. Eso solo era un incendio de 5 alarmas. Señor, tenemos una situación en el comedor este, dijo Thorne, su voz baja. Jensen levantó la vista, molesto por la interrupción. ¿Qué pasa, sargento mayor? ¿Se acabó el aderezo ranch en la barra de ensaladas otra vez? No, señor. El sargento mayor de artillería Cole acaba de llamarme. Dice que la mayor Sierra Knox está en el comedor. Jensen frunció el ceño. El nombre le resultaba desconocido. Y la mayor Knox, señor, de la Fuerza Aérea. Su indicativo de llamada es TX. El nombre cayó en la oficina silenciosa como una granada. La postura del coronel Jensen cambió al instante. El encorvamiento casual de un administrador desapareció, reemplazado por la atención rígida de un comandante de combate. Soltó el bolígrafo que sostenía. Rodó sobre el roble pulido de su escritorio. STX, repitió. El nombre sabiendo a ozono y combustible de jet. No lo había oído en años. Pero no se olvidaba una historia como esa. Una historia que se susurraba con una especie de reverencia o en sesiones informativas de comando conjunto y en los pozos de humo fuera de bóvedas de inteligencia clasificada. ¿Estamos seguros de que es ella? Cole vio su parche JSO, señor. Confirmó Thorne. Y aparentemente el capitán Dedes está teniendo un desacuerdo profesional con ella respecto al acceso a la base. Jensen maldijo con una sola sílaba aguda. Se levantó y caminó a su computadora, sus dedos volando por el teclado. Abrió la base de datos de personal conjunta, sus credenciales de seguridad le daban acceso a archivos que la mayoría nunca vería. Tecleó el nombre Knox Sierra. Su archivo apareció. La foto mostraba a la misma mujer que Cole había visto, cabello rubio, ojos imposiblemente calmados, pero eran las líneas de texto debajo de la foto lo que hacía que el aire en la habitación se volviera delgado.
Mayor de la Fuerza Aérea Bill 8, enlace del Comando de Operaciones Especiales 2. El resto estaba redactado. Debajo de eso, una lista de condecoraciones, Cruz Distinguida de Vuelo con Valor, múltiples medallas aéreas, un corazón púrpura, y luego la citación para la DFC. Estaba fuertemente redactada, pero las frases clave saltaban. Sostenido daño pesado a propia aeronave sin ayudas de navegación. Bajo fuego enemigo directo. Búsqueda y rescate de combate exitoso de tripulación aérea derribada. Trae el coche, dijo Jensen, su voz tensa con comando. Y trae a la mayor Adams de mi staff. Ahora ya se estaba poniendo su blusa, sus movimientos agudos y eficientes. Sabía que las ópticas de esto importaban. El capitán Dedes no solo estaba acosando a una visitante. Estaba insultando a una heroína de guerra decorada de un servicio hermano en su territorio. Era un fracaso catastrófico de liderazgo y profesionalismo, y estaba a punto de ser rectificado muy públicamente. De vuelta en el comedor, el capitán Dedes había alcanzado el punto de no retorno. La Defiance calmada de Sierra, su pronóstico del tiempo, lo había empujado al límite. Su autoridad frente a sus hombres estaba en juego. Muy bien, eso es todo. Viene conmigo, dijo, su voz elevándose. Extendió la mano no para tocarla, sino en un gesto de ven acá que era a la vez impaciente y despectivo. Podemos hacer esto por las buenas o puedo hacer que la policía militar la escolte. Su elección. Pero deja esta instalación ahora. Estoy medio convencido de que ese parche es un uso fraudulento de una insignia de unidad y eso es un delito federal. La acusación quedó suspendida en el aire. Fea y final uso fraudulento. Era uno de los insultos más graves que podías lanzar a alguien en la comunidad militar. Una acusación de valor robado. Sierra se levantó lentamente. No era alta, pero se paró con una quietud arraigada que la hacía parecer ocupar más espacio del que ocupaba. Miró a Dedes, y por primera vez, él vio algo más que calma en sus ojos. No era ira, era piedad. Como desee, capitán, dijo ella, su voz resignada. Fue en ese exacto momento que las puertas principales del comedor se abrieron de golpe. El silencio repentino fue absoluto. Cada conversación se detuvo, cada cabeza se volvió. El coronel Jensen entró a grandes zancadas en la sala, su presencia absorbiendo el aire del espacio. Estaba flanqueado por el sargento mayor Torne, cuyo rostro estaba tallado en granito, y una mayor de la Infantería de Marina Española de aspecto agudo, Adams. Se movían no como si entraran a una cafetería, sino como si pisaran una cubierta de desfile para una inspección. Su paso era medido, sus ojos al frente. Escanearon la sala una vez, su mirada cayendo en el pequeño nudo de tensión en el centro del salón, y luego se movieron directamente hacia él. Toda la población del comedor, como si fuera tirada por un solo hilo, se puso de pie. El sonido de 100 sillas raspando hacia atrás a la vez fue el único ruido. El capitán Dedes se congeló, su rostro drenándose de todo color. Se puso en posición de atención tan violentamente que casi se tambaleó, su mente luchando por procesar lo que pasaba. El comandante de la base estaba aquí en medio del almuerzo y caminaba directamente hacia él. El trío se detuvo a unos pocos pies de la mesa. Los ojos del coronel Jensen eran como astillas de hielo. Ignoró completamente al capitán Dedes. Su mirada estaba fija en Sierra. Dio un paso más adelante, se detuvo y rindió un saludo tan agudo, tan preciso que parecía cortar el aire. Mayor Knox, dijo, su voz resonando con un respeto formal profundo que hacía eco en la sala cavernosa y silenciosa. Coronel Jensen, comandante de la base, bienvenida a la estación aérea de la Infantería de Marina Española Miramar. Debo disculparme por la recepción. No sabíamos que estaba a bordo hoy. Sierra. Devolvió el saludo con una facilidad practicada que estaba completamente en desacuerdo con su blusa civil. Coronel, no es necesario disculparse. Solo estaba comiendo algo. El mundo de Dedes se inclinaba sobre su eje. Mayor. El coronel la había llamado mayor. Le había saludado. A la mujer de la blusa azul. Sintió una ola de náusea.
El coronel Jansen mantuvo su saludo un momento más antes de bajarlo con crispación. Luego giró la cabeza lentamente, sus ojos finalmente posándose en el capitán Dedes, que parecía a punto de desmayarse. Capitán, dijo Jensen, su voz bajando a un nivel peligrosamente bajo. Entiendo que tenía curiosidad por el indicativo de llamada de la mayor. Davis tragó saliva con dificultad. Señor, tartamudeó, su voz un raspado seco. Solo estaba siguiendo el procedimiento para la seguridad de la base. ¿Lo estaba? El coronel interrumpió, su voz cortando como vidrio. Porque a mí me pareció que estaba acosando a una oficial decorada de un servicio hermano. La mayor Knox está aquí como invitada del Comando de Operaciones Especiales, preparándose para informar a mi staff senior sobre tácticas operacionales conjuntas. Tácticas que aprendió de primera mano. Dio un paso más cerca de Dedes, bajando la voz para que solo los de la mesa pudieran oír, pero la intensidad se sentía en toda la sala. Ese parche en su chaqueta, el que llamó un disfraz, es la insignia de un JSO que ella comandó. No los reparten así como así. Se forjan en sangre y fuego. Luego Jansen levantó la voz de nuevo, girándose ligeramente para que sus palabras llevaran a través del comedor a los infantes de marina silenciosos que observaban. Algunos de ustedes pueden haber oído historias, comenzó, su voz el barítono resonante de un comandante dirigiéndose a sus tropas. Historias sobre una piloto que, durante una misión nocturna profunda en territorio hostil, tuvo la aeronave de su compañero de ala lisiada por un misil superficie-aire. El jet del compañero de ala estaba perdiendo toda la presión hidráulica, sus controles bloqueándose. Iban a tener que eyectarse sobre montañas llenas de combatientes enemigos. Un silencio cayó sobre la sala. Era el lenguaje de las leyendas. Su líder de vuelo, volando un pájaro que también estaba dañado y perdiendo combustible, se negó a irse. Voló un patrón protector en figura de 8 alrededor del jet lisiado por casi una hora, combatiendo fuego terrestre intermitente, coordinando un equipo de búsqueda y rescate de combate, y hablando a su compañero de ala aterrorizado a través de los procedimientos de emergencia. Sus propios tanques de combustible estaban rotos, derramando combustible JP-8 por todo el fuselaje, haciéndolo peligrosamente pegajoso y amenazando con encenderse con cada ronda trazadora que pasaba. Los ojos de Jensen encontraron los de Sierra. Había un respeto profundo en su mirada. Se quedó en estación hasta que los pájaros CSR estuvieron a la vista. Solo entonces, con su indicador de combustible en cero, cogió su avión de vuelta a través de la frontera, aterrizando con vapores. Salvó 2 vidas esa noche en una aeronave de $30 millones. Esa piloto era la mayor Knox. La tripulación aérea que salvó le dio el indicativo de llamada Sticky 6. Sticky por el jet empapado en combustible que se negó a abandonar y Six porque siempre cubre la espalda de su compañero de ala. La historia terminó. El coronel volvió su atención completa al capitán pálido y tembloroso. Así que sí, capitán Dedes, dijo, su voz ahora un gruñido bajo de furia pura. Ella tiene un indicativo de llamada. Lo ganó de una manera que ruego a Dios que usted nunca tenga que hacerlo. Y la dirigirá como mayor o señora. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras aplastara el espíritu del capitán. Mi oficina. En 5 minutos, usted, yo y el sargento mayor vamos a tener una conversación detallada sobre liderazgo, profesionalismo y los estándares de cortesía de la Infantería de Marina Española. Despedido. Davis, su rostro ceniciento, logró un tembloroso sí, señor. No se atrevió a mirar a Sierra. Se giró y prácticamente huyó del comedor, la mirada colectiva de 200 infantes de marina quemando su espalda. El coronel Jensen luego se volvió hacia Sierra. Su expresión se suavizó inmediatamente. Mayor, de nuevo, en nombre de todo el comando, lo siento verdaderamente. Por favor, permítame escoltarla al club de oficiales. El almuerzo corre por mi cuenta. Sierra ofreció una pequeña sonrisa cansada. Miró alrededor a los rostros de los jóvenes infantes de marina mirándola con un nuevo oh sin disimulo. Gracias, coronel, dijo, pero no será necesario. Fue un malentendido. Luego miró directamente a la mayor Evans,
la oficial femenina que había acompañado al coronel. Lo único que necesitamos hacer es asegurarnos de que nuestra gente entienda el estándar. El mismo estándar para todos. No lo ablanden, solo aplíquenlo justamente. Vean el uniforme, no a la persona que lo lleva. O en este caso, añadió con una mirada seca a su blusa azul. Reconozcan el porte de alguien que lo lleva incluso cuando no lo está. Sus palabras eran una clase magistral en gracia. No demandaba una disculpa o retribución. Ofrecía una lección, una corrección de curso. Mientras hablaba, un último recuerdo agudo resonó en su mente. No todo el evento caótico, sino un solo momento cristalino de esa noche. La cabina estaba llena del olor acre de electrónicos quemados y el aroma dulce y nauseabundo de combustible de jet aerosolizado. Luces rojas parpadeaban a través del panel de instrumentos, un árbol de Navidad de fallos catastróficos. Debajo de ella, los dientes negros de las montañas. En la radio, la respiración de su compañero de ala era entrecortada por el miedo. Y a través de todo, recordaba la sensación del palo de control en su mano. Resbaladizo y pegajoso con el fluido hidráulico que había rociado de una línea rota en su propia cabina. Pegajoso. Era lo último que sintió antes de presionar el micrófono y decir en una voz que no reconoció como propia: aguanta, amigo. No te voy a dejar. Ese fue el momento en que nació Sticky Sex. En la oscuridad, en el fuego, en el rechazo. Silencioso y absoluto a dejar caer a un guerrero compañero. Las semanas que siguieron a la humillación pública del capitán Dedes fueron un estudio en corrección de curso institucional. No lo expulsaron de la Infantería de Marina Española. El coronel Jensen creía que sería un desperdicio de un hombre que, aunque arrogante, aún podía ser un buen oficial si aprendía de sus errores. En cambio, Dedes fue relevado como ayudante del escuadrón y reasignado a un puesto de staff en la sede de la base, un humillante trabajo de escritorio donde se le encomendó un proyecto muy específico, renovando el entrenamiento anual obligatorio sobre igualdad de oportunidades y conducta profesional para toda la estación aérea. Tuvo que pararse frente a sus pares y subordinados y enseñar la lección misma que había fallado tan espectacularmente en practicar. Era una dosis a largo plazo de humildad administrada con cuidado. El coronel Jensen, fiel a la sabiduría de Sierra, también implementó una nueva sesión informativa de check-in para todo el personal recién llegado. Parte de la sesión, liderada por la mayor Evans, ahora incluía un segmento sobre integración de servicios conjuntos, enfatizando la cortesía profesional a miembros de otras ramas, independientemente de su uniforme o falta del mismo cuando estaban en la base en capacidad de invitados. Fotos de mujeres distinguidas en uniforme, Sierra Knox entre ellas, fueron añadidas a las exhibiciones históricas en el lobby del edificio de la sede. El cambio era sutil pero claro. Esta era la Infantería de Marina Española de todos. Alrededor de un mes después, Sierra estaba de vuelta en la base para una sesión informativa de seguimiento. Estaba en el intercambio de la base buscando un regalo para su padre cuando oyó una voz vacilante detrás de ella. Señora, se giró. Era el capitán Dedes. Estaba en su uniforme Service Charlie, luciendo más joven y mucho menos confiado que en el comedor. Se paraba rígidamente, sus manos entrelazadas detrás de la espalda. Capitán, reconoció ella con un asentimiento neutral. Él tragó, sus ojos fijos en un punto en algún lugar sobre su hombro. Señora, quería disculparme adecuadamente. Lo que hice, no hay excusa. Fue poco profesional, irrespetuoso e ignorante. Estaba equivocado, y lo siento. Las palabras salieron rígidamente, pero eran sinceras. Ella podía ver la vergüenza profunda y ardiente aún en sus ojos. Sierra lo estudió por un momento. Vio no al oficial arrogante del comedor, sino a un hombre castigado que había sido forzado a confrontar un sesgo profundo que probablemente ni siquiera sabía que tenía. Lo aprecio, capitán, dijo ella, su voz suavizándose ligeramente. Disculpa aceptada. Él pareció desinflarse con alivio. Gracias, señora. Yo estoy dirigiendo el nuevo entrenamiento de conducta profesional ahora. Su historia, la historia del coronel sobre su indicativo de llamada. Es el centro del módulo de liderazgo. Una leve sonrisa irónica tocó sus labios.
¿Lo es ahora? Sí, señora. Se trata de no hacer suposiciones. De buscar la sustancia detrás de la superficie. Finalmente encontró sus ojos. Estoy intentando, señora. Ser un mejor oficial. Sierra asintió lentamente. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir, capitán. Mantenga sus mangas enrolladas afiladas, pero mantenga su mente abierta. Ofreció un pequeño asentimiento de despedida. Buena suerte. Mientras se alejaba, dejándolo de pie en el pasillo. Sintió un sentido de cierre. No se trataba de victoria o vindicación. Se trataba del trabajo lento y difícil de hacer la institución mejor, una suposición corregida, un capitán humillado a la vez. Su indicativo de llamada era un recordatorio de una noche de fuego y miedo. Pero quizá ahora en esta base, también sería un recordatorio silencioso de siempre mirar más profundo, de respetar al guerrero, no al paquete en que viene. Las historias de mujeres como la mayor Sierra Knox son una parte vital de nuestro patrimonio militar compartido. Son líderes, innovadoras y heroínas que han servido con coraje y distinción. Para honrar su servicio y oír más historias de valor, por favor dale like a este video, suscríbete y compártelo con alguien que necesite oír.